En el vasto firmamento donde las constelaciones narran historias más antiguas que la memoria humana, Tauro avanza como una fuerza primordial, nacido del pulso profundo de la Tierra y del latido constante del tiempo. Su punto aparentemente débil no es una grieta, sino una raíz tan honda que a veces parece inmovilidad. Allí donde otros signos fluyen como el viento o arden como el fuego, Tauro permanece. Y en esa permanencia se esconde una lección épica. La energía taurina conoce el valor de sostener. Sostener un sueño cuando todos lo han olvidado, sostener una promesa cuando ya no queda aplauso, sostener una visión incluso cuando el mundo exige cambio inmediato. Esa resistencia al movimiento apresurado, tantas veces malinterpretada como terquedad, es en realidad una forma sagrada de fidelidad. Tauro no se niega a cambiar por miedo, sino por respeto. Respeto al proceso, a lo que ha sido sembrado, a lo que aún no ha dado fruto. En su debilidad aparente vive una fuerza silenciosa que no cede ante la tormenta porque sabe que la tormenta también pasará. Desde una mirada épica, Tauro es el guardián del valle fértil. Mientras los héroes parten a la guerra y los mensajeros cruzan los cielos, alguien debe quedarse cuidando el fuego, protegiendo la cosecha, manteniendo viva la llama de lo real. Esa misión exige una fortaleza distinta, menos celebrada pero imprescindible. El apego a lo conocido, al territorio emocional y material, no es una cadena, sino un ancla. Gracias a ella, la historia no se disuelve en el caos del cambio constante. La lentitud de Tauro, otro rasgo señalado como fragilidad, es en verdad la cadencia de la creación. Nada verdaderamente duradero nace con prisa. Las montañas tardan eras en elevarse, los árboles siglos en alcanzar su plenitud, y Tauro comprende intuitivamente ese ritmo. Avanza despacio porque escucha a la tierra bajo sus pies. Cada paso está cargado de intención, cada decisión se asienta como piedra angular. En un mundo que corre sin dirección, Tauro enseña el poder de avanzar sin perder el centro. Existe también en Tauro una profunda relación con el placer, con lo tangible, con el goce de los sentidos. Esta inclinación puede parecer un exceso, pero es en realidad una celebración de la vida encarnada. Tauro recuerda que la espiritualidad no está reñida con el cuerpo, que la belleza no es superficial, que disfrutar no es rendirse. Su debilidad es amar demasiado lo que puede perderse, pero esa misma vulnerabilidad lo convierte en un defensor apasionado de lo que vale la pena conservar. El temor a la pérdida, tan presente en el corazón taurino, se transforma en lealtad inquebrantable. Tauro no abandona con facilidad porque comprende el valor del vínculo. Donde otros cortan y siguen, Tauro repara, reconstruye, insiste. Esa insistencia puede doler, pero también salva. Gracias a ella, relaciones, proyectos y sueños sobreviven a momentos que habrían sido finales para espíritus menos constantes. Así, el punto débil de Tauro no es una sombra que deba eliminarse, sino una cueva donde se forja su poder. Es la pausa antes del movimiento, la raíz antes del árbol, el silencio antes del canto. En la gran epopeya del zodiaco, Tauro no es el héroe que corre hacia la gloria, sino el que la sostiene cuando todos los demás se han ido. Y en esa misión silenciosa, profundamente terrenal y eternamente necesaria, reside una de las fuerzas más nobles del cosmos. Más allá de la resistencia, de la lentitud sagrada y del apego a lo fértil, existe en Tauro otra zona poco explorada que suele confundirse con fragilidad, su profunda necesidad de coherencia interna. Tauro no puede traicionarse sin quebrarse. Allí donde otros signos se adaptan por estrategia, Tauro necesita sentir que cada paso es auténtico, que cada elección honra un valor esencial. Esta exigencia interior puede parecer rigidez, pero es en realidad una brújula moral encarnada. Su punto débil es no saber avanzar cuando el camino exige concesiones que contradicen su verdad, pero esa misma dificultad lo convierte en un bastión de integridad en tiempos de simulación. Desde una mirada astrológica más profunda, Tauro carga con el peso de Venus en su expresión más terrenal, el amor por lo que crece despacio, por lo que se toca, por lo que se construye con paciencia. Esto lo vuelve vulnerable al desgaste, porque invertir tanto corazón en lo concreto implica aceptar que lo concreto envejece, se transforma o se pierde. Sin embargo, en esa exposición al desgaste se manifiesta una valentía rara. Tauro ama sabiendo que el tiempo dejará huella, y aún así elige permanecer. Esa elección es épica porque desafía la lógica del desapego frío y propone una espiritualidad basada en la permanencia consciente. Otra dimensión poco desarrollada de su aparente debilidad es su dificultad para iniciar ciclos. Tauro no nace para el comienzo abrupto, sino para la consolidación.
El instante inicial, caótico y sin garantías, le exige un salto de fe que va contra su naturaleza prudente. Pero cuando finalmente da ese paso, lo hace con una energía acumulada durante largo tiempo, como una fuerza tectónica que se libera. Así, lo que parecía inseguridad se transforma en una capacidad extraordinaria para sostener lo iniciado hasta convertirlo en algo indestructible. En el plano épico, Tauro representa al artesano del destino. No al guerrero que vence en una sola batalla, sino al que forja la espada durante años, al que conoce el peso exacto del metal, la temperatura del fuego y el momento justo para golpear. Su punto débil es necesitar tiempo para confiar en su propia creación, pero su don es producir obras que sobreviven a generaciones. Allí donde otros signos dejan ideas, Tauro deja legado. También existe una relación profunda entre Tauro y el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio fértil. Tauro suele callar más de lo que expresa, procesa internamente, madura emociones antes de mostrarlas. Esto puede interpretarse como falta de reacción o pasividad, pero en realidad es una forma de sabiduría ancestral. Tauro entiende que no todo debe decirse de inmediato, que algunas verdades necesitan reposar como el vino para adquirir profundidad. Su debilidad es quedarse demasiado tiempo en ese silencio, pero su fuerza es hablar solo cuando sus palabras pueden sostenerse. En términos energéticos, Tauro también enfrenta el desafío de reconocer cuando su perseverancia se convierte en sacrificio excesivo. Su capacidad de aguante es tan grande que a veces olvida medir el costo. Sin embargo, incluso ahí hay un aprendizaje épico. Tauro viene a descubrir que el verdadero valor no está solo en resistir, sino en elegir que merece ser sostenido. Cuando integra esta conciencia, su antigua debilidad se transmuta en maestría, la capacidad de construir sin destruirse. Así, Tauro no es un signo que deba superar sus supuestos puntos débiles, sino comprenderlos como capas de una fortaleza compleja. Cada resistencia encierra una fidelidad, cada lentitud una sabiduría, cada apego una memoria del alma. En el gran mito zodiacal, Tauro es el guardián de la materia sagrada, el recordatorio de que lo eterno también necesita raíces profundas para no desvanecerse en el cielo. En una capa aún más profunda del arquetipo taurino aparece una sensibilidad al tiempo que rara vez se comprende. Tauro no vive el tiempo como una flecha, sino como un territorio. Cada experiencia deja una huella física en su memoria, como si los recuerdos se depositaran en estratos, igual que la tierra fértil guarda estaciones pasadas. Esta relación tan íntima con el pasado puede parecer una debilidad cuando el recuerdo pesa, cuando cuesta soltar lo que ya cumplió su función. Sin embargo, desde una perspectiva épica, Tauro es el cronista silencioso de la experiencia humana. Nada de lo vivido se pierde, todo se transforma en sabiduría aplicada. Allí donde otros olvidan para seguir avanzando, Tauro recuerda para no repetir errores y para honrar lo que dio sustento. Existe también en Tauro una relación particular con el miedo, no como pánico sino como cautela sagrada. Tauro percibe los riesgos antes de que se manifiesten, siente en el cuerpo cuando algo no está maduro. Esta percepción puede frenar movimientos audaces, pero también evita caídas irreversibles. Su aparente inseguridad es en realidad una escucha profunda del instinto. Tauro no teme al cambio en sí, teme al cambio vacío, al movimiento que no construye. Y cuando el cambio es auténtico, cuando promete solidez futura, Tauro se convierte en su defensor más firme. En el plano emocional, Tauro carga con una intensidad tranquila que no busca exhibirse. Ama con profundidad constante, no con estallidos. Esta forma de amar puede ser subestimada en un mundo que glorifica lo efímero y lo intenso, pero es precisamente esa constancia la que edifica vínculos duraderos. Su punto débil es dar por sentado que el amor se entiende sin palabras, que la presencia basta. Sin embargo, cuando Tauro aprende a expresar lo que siente sin traicionar su naturaleza sobria, su amor se vuelve una fuerza que estabiliza, que repara, que devuelve sentido. Desde la mitología interior del zodiaco, Tauro es también el protector del valor propio. Su relación con la autoestima no nace de la comparación, sino del reconocimiento interno de lo que cuesta construir algo real. Esta conciencia puede volverlo sensible a la falta de reconocimiento externo, pero también lo vuelve inmune a las modas vacías. Tauro sabe, aunque a veces lo olvide, que lo valioso no siempre brilla de inmediato. Su aprendizaje épico consiste en confiar en su propio ritmo incluso cuando el mundo parece avanzar más rápido. Hay en Tauro una vocación natural para la abundancia, no entendida solo como acumulación, sino como continuidad. Tauro desea que haya mañana, que haya recursos,
que haya estabilidad para quienes ama. Esta responsabilidad asumida puede volverse una carga, un peso silencioso que no siempre se comparte. Pero en esa carga vive la figura del sustentador, del que asegura que la historia no se interrumpa. Tauro aprende, con el tiempo, que sostener también implica dejar que otros sostengan, y cuando integra esa lección, su fortaleza se multiplica. Incluso su resistencia al desprendimiento tiene una dimensión sagrada. Tauro no suelta con facilidad porque entiende que cada cosa ha sido ganada con esfuerzo. Pero cuando finalmente suelta, lo hace con conciencia plena, sin negar lo vivido. No abandona, transforma. Esa capacidad de cierre consciente es una de sus mayores conquistas internas, aunque tarde en alcanzarla. Así, Tauro avanza por la epopeya zodiacal como una fuerza silenciosa que no necesita proclamar su grandeza. Su debilidad aparente es su compromiso profundo con la vida concreta, con el cuerpo, con la materia, con el tiempo. Y precisamente por eso se convierte en uno de los pilares invisibles del cosmos simbólico. Donde todo cambia, Tauro recuerda. Donde todo corre, Tauro permanece. Donde todo se disuelve, Tauro construye. Y en esa construcción paciente, casi invisible, se escribe una de las gestas más poderosas del destino humano. En el trasfondo más sutil del arquetipo taurino se despliega una relación única con el cuerpo como templo de conciencia. Tauro no habita el cuerpo como un vehículo transitorio, sino como un libro sagrado donde se inscribe la experiencia del alma. Esta encarnación tan plena puede parecer una vulnerabilidad cuando el cuerpo se cansa, cuando el placer se vuelve apego o cuando el dolor se resiste a ser ignorado. Sin embargo, desde una visión elevada, Tauro es el signo que recuerda que la evolución espiritual no ocurre fuera de la materia, sino a través de ella. Su punto débil es sentir demasiado intensamente lo que otros anestesian, pero esa misma sensibilidad le permite comprender la vida con una profundidad imposible de alcanzar desde la negación del sentir. Astrológicamente, Tauro carga con la misión de reconciliar valor y merecimiento. En su interior existe una lucha silenciosa entre lo que sabe que vale y lo que cree que debe demostrar para sostener ese valor. Esta tensión puede generar una autoexigencia constante, una necesidad de producir, de justificar su lugar mediante hechos tangibles. Pero en esa lucha se forja una enseñanza épica. Tauro viene a aprender que el valor no se negocia ni se gana, se reconoce. Cuando esa conciencia se despierta, su antigua debilidad se transforma en una dignidad inquebrantable que no depende de aplausos ni de resultados inmediatos. Existe también una dimensión poco explorada en su relación con la ira. Tauro no reacciona rápido, acumula. Su enojo no estalla como un rayo, se condensa como presión bajo la tierra. Esto puede ser interpretado como pasividad, pero en realidad es contención. Tauro mide, espera, tolera más de lo que debería. Y cuando finalmente el límite se cruza, su fuerza emerge con una claridad absoluta. Desde una mirada épica, esta característica no habla de violencia, sino de justicia interna. Tauro no lucha por impulso, lucha cuando algo esencial ha sido vulnerado. Y esa lucha, rara y decisiva, cambia paisajes completos. En el plano del destino, Tauro también enfrenta el desafío de confiar en lo intangible. Su conexión con lo concreto puede hacerle dudar de lo que no se puede tocar, medir o asegurar. Pero precisamente por eso, cuando Tauro logra creer en lo invisible, lo vuelve real. Sueños, ideas y promesas encuentran en Tauro el terreno donde materializarse. Su aparente escepticismo es en verdad una exigencia de verdad. No se conforma con ilusiones, quiere encarnaciones. Y cuando algo supera su umbral de duda, Tauro se convierte en su guardián más fiel. La épica taurina también se manifiesta en su relación con el cansancio. Tauro sabe lo que es sostener durante largo tiempo, y por eso conoce la fatiga profunda del alma. Esta fatiga no lo detiene, pero lo vuelve reflexivo. Tauro aprende, a través del desgaste, que la resistencia sin sentido no es virtud, que incluso la tierra necesita barbecho. En ese aprendizaje descubre una sabiduría mayor: descansar no es rendirse, es preparar la próxima siembra. Así, su debilidad ante el agotamiento se convierte en una maestría sobre los ciclos naturales. Hay en Tauro una nostalgia que no siempre se nombra. Una añoranza por lo simple, por lo esencial, por lo que permanece. Esta nostalgia puede parecer melancolía, pero es en realidad memoria del origen. Tauro recuerda, en algún nivel profundo, un estado de plenitud básica donde nada faltaba.
Y toda su vida es una búsqueda silenciosa por recrear ese estado en la materia. Casas, vínculos, proyectos, rituales cotidianos, todo es intento de devolverle al mundo un poco de esa paz perdida. Así, Tauro continúa su travesía sin prisa, pero sin pausa, como una fuerza antigua que no necesita imponerse para ser decisiva. Su debilidad aparente es su compromiso radical con la realidad, con lo que pesa, con lo que dura. Y en un universo simbólico donde todo tiende a disolverse, Tauro se alza como el recordatorio de que lo eterno también se construye ladrillo a ladrillo, respiración a respiración, paso firme sobre tierra firme. En esa fidelidad silenciosa, en esa épica sin estruendo, Tauro cumple una de las funciones más altas del zodiaco, darle forma al sentido y sostenerlo en el tiempo. En la dimensión más arcaica del símbolo, Tauro encarna la fuerza de la gestación. No del nacimiento inmediato, sino del tiempo previo en el que nada parece suceder y, sin embargo, todo se está preparando. Esta cualidad lo expone a la incomprensión, porque el mundo rara vez sabe leer los procesos invisibles. Tauro puede parecer detenido cuando en realidad está concentrando energía, madurando una decisión, permitiendo que la forma correcta emerja. Su punto vulnerable es quedar atrapado demasiado tiempo en esa fase de gestación, pero su don es traer al mundo creaciones que no nacen frágiles, sino completas, listas para perdurar. Hay también en Tauro una relación profunda con la confianza básica en la vida. Cuando esta confianza se ve amenazada por experiencias de carencia, pérdida o traición, Tauro puede cerrarse, protegerse en exceso, levantar murallas invisibles. Esta protección puede ser vista como miedo, pero es en realidad un mecanismo de preservación del núcleo. Tauro no se endurece por desamor, sino por amor a lo que considera sagrado. Y cuando logra sanar esa confianza herida, se convierte en una presencia que transmite seguridad incluso sin palabras, como una tierra firme bajo los pies de quienes lo rodean. Desde la perspectiva épica, Tauro representa al constructor de refugios en medio de eras convulsas. Mientras los ciclos históricos se aceleran y las estructuras se desmoronan, Tauro conserva la memoria de cómo levantar algo estable con recursos limitados. Su debilidad es cargar con responsabilidades que no siempre le corresponden, asumir el rol de sostén sin pedir apoyo. Pero en esa carga se forja una figura esencial, la del que no huye cuando todo se vuelve incierto. Tauro permanece, y su permanencia permite que otros se reorganicen, respiren, continúen. Astrológicamente, Tauro también enfrenta una tensión interna entre posesión y pertenencia. Necesita sentir que algo es suyo para cuidarlo, pero aprende con el tiempo que lo verdaderamente propio no se posee, se honra. Este aprendizaje no es rápido ni sencillo, y ahí reside su fragilidad. Sin embargo, cuando Tauro integra esta verdad, transforma su relación con el mundo material. Ya no acumula por miedo, sino que administra por sabiduría. Ya no retiene, sino que protege. Así, su antiguo apego se transmuta en una ética profunda del cuidado. Existe además una vocación estética en Tauro que va más allá del gusto por la belleza. Tauro busca armonía porque necesita que el entorno refleje un orden interno. Cuando ese orden se rompe, Tauro lo siente como una amenaza existencial. Esta sensibilidad puede volverlo intolerante al caos, pero también lo convierte en un restaurador natural. Tauro repara, embellece, reorganiza. Donde otros se adaptan al desorden, Tauro reconstruye el equilibrio. Su punto débil es necesitar que el mundo exterior esté en calma para sentirse en paz, pero su aprendizaje épico es descubrir que esa armonía también puede cultivarse desde dentro. En su relación con el cambio, Tauro no lo rechaza por completo, lo ritualiza. Necesita despedidas, tiempos de transición, símbolos que marquen el paso de una etapa a otra. Sin estos rituales, el cambio se vive como una violencia. Esta necesidad puede ralentizar procesos inevitables, pero también evita rupturas traumáticas. Tauro enseña que cambiar no tiene por qué ser destruir, que toda transformación puede honrar lo que fue antes. En esa visión reside una sabiduría antigua que el mundo moderno ha olvidado. En el nivel más elevado de su camino, Tauro enfrenta la tarea de confiar en su propia abundancia interior. Durante gran parte de su travesía, busca seguridad afuera, en lo tangible, en lo que puede garantizar continuidad. Pero la verdadera conquista taurina ocurre cuando comprende que la fuente de estabilidad no está solo en lo que se construye, sino en lo que se es. Cuando Tauro reconoce esta verdad, su relación con la vida se vuelve más liviana sin perder profundidad. Ya no sostiene por miedo a perder, sino por elección consciente.
Así, Tauro continúa avanzando en silencio, como una fuerza que no necesita demostrar su poder porque lo ejerce de manera constante. Su debilidad aparente es su amor por lo que dura, por lo que pesa, por lo que exige cuidado. Y en un cosmos donde lo fugaz suele dominar el relato, Tauro recuerda que lo verdaderamente épico no siempre brilla ni corre ni grita. A veces simplemente permanece, sostiene, nutre. Y en ese acto repetido, humilde y profundo, se construye la eternidad. En una franja aún más sutil del arquetipo taurino aparece su relación con la voz interior y la palabra retenida. Tauro no habla desde la urgencia, sino desde la necesidad. Guarda silencios largos porque sabe que la palabra crea realidad, y no desea pronunciar aquello que no esté dispuesto a sostener. Esta reserva puede parecer falta de expresión o rigidez emocional, pero es en realidad una ética profunda del decir. Tauro teme pronunciar promesas que no pueda cumplir, opiniones que no haya encarnado, verdades que aún no hayan madurado. Su debilidad es callar cuando sería necesario hablar, pero su grandeza surge cuando finalmente lo hace. Cada palabra tiene peso, cada afirmación se convierte en acto, cada decisión verbal cambia el curso de los acontecimientos. Existe también en Tauro una relación compleja con el deseo. No desea de manera dispersa, desea con profundidad total. Cuando algo despierta su anhelo, lo hace con todo su ser, y esa intensidad puede volverse un punto vulnerable. El deseo taurino no sabe de medias tintas, y por eso puede aferrarse demasiado, confundiendo permanencia con seguridad. Sin embargo, desde una lectura épica, Tauro encarna el arte de desear sin huir del compromiso que el deseo implica. No quiere lo que no está dispuesto a cuidar. Y cuando aprende a permitir que el deseo evolucione sin traicionarse, se convierte en un alquimista capaz de transformar anhelo en propósito. En el plano colectivo, Tauro cumple una función silenciosa pero decisiva, estabiliza los campos energéticos cuando el entorno se vuelve volátil. Su presencia baja la intensidad, desacelera el caos, devuelve ritmo orgánico a lo que se ha vuelto artificial. Esta capacidad suele pasar desapercibida, y ahí reside otra de sus fragilidades. Tauro rara vez es reconocido por lo que evita, por los colapsos que no ocurren gracias a su constancia. Pero en la épica invisible del mundo, Tauro es el signo que evita que todo se quiebre al mismo tiempo. Astrológicamente, Tauro también enfrenta el desafío de reconciliar control y confianza. Su necesidad de asegurar resultados puede llevarlo a intentar dominar procesos que no dependen solo de su voluntad. Esta tensión genera desgaste interno, una sensación de cargar con más de lo necesario. Pero en ese límite aprende una lección mayor: no todo lo valioso se protege controlándolo, algunas cosas se preservan confiando en su propia naturaleza. Cuando Tauro integra esta verdad, su energía se vuelve más fluida sin perder solidez, más firme sin volverse rígida. Hay en Tauro una vocación profunda por la justicia concreta. No la justicia abstracta de las ideas, sino la que se manifiesta en hechos: equilibrio entre dar y recibir, coherencia entre esfuerzo y recompensa, respeto por los límites naturales. Esta sensibilidad puede hacerlo sufrir cuando el mundo parece injusto o arbitrario. Pero también lo convierte en un restaurador del orden esencial. Tauro no busca castigar, busca equilibrar. No busca imponer, busca que cada cosa ocupe su lugar. En esa misión, su perseverancia se vuelve un acto ético. En su sombra más sutil, Tauro puede confundirse con lo que sostiene. Roles, responsabilidades, identidades construidas con esfuerzo pueden volverse cárceles invisibles. Soltar esas estructuras implica enfrentar el vértigo de no saber quién se es sin ellas. Este es uno de sus mayores desafíos internos. Pero cuando Tauro atraviesa ese umbral, descubre que su esencia no depende de lo que mantiene en pie. Y esa revelación lo libera sin desarraigarlo, le permite cambiar sin perderse. Desde una perspectiva épica del alma, Tauro no viene a conquistar territorios externos, sino a domesticar el tiempo. Su batalla no es contra otros, sino contra la erosión, la prisa, el olvido. Cada acto de cuidado, cada decisión sostenida, cada día en que elige permanecer es una victoria silenciosa frente al vacío. Su debilidad aparente es necesitar pruebas tangibles de sentido, pero su don supremo es convertir la vida cotidiana en una obra sagrada. Así, Tauro continúa caminando por la historia como una presencia que no busca protagonismo, pero sin la cual el relato se derrumbaría. Su épica no está hecha de gestos grandilocuentes, sino de continuidad. No de velocidad, sino de dirección. No de promesas, sino de hechos.
Y en un universo que constantemente se reinventa, Tauro recuerda que lo verdaderamente revolucionario a veces es sostener, cuidar, permanecer fiel a lo esencial hasta que lo esencial vuelva a florecer. En un nivel aún más interno del mito taurino se manifiesta su relación con el límite, no como frontera que encierra, sino como contorno que da forma. Tauro necesita bordes claros para crear, marcos definidos donde la energía pueda concentrarse. Esta necesidad puede interpretarse como rigidez o miedo a lo desconocido, pero en realidad es una comprensión profunda de que sin límites no hay obra, solo dispersión. Su punto frágil aparece cuando esos límites se vuelven demasiado estrechos y el mundo interior comienza a presionar desde dentro. Sin embargo, cuando Tauro aprende a ajustar el contorno sin destruir la forma, se convierte en un maestro del equilibrio entre estructura y crecimiento. Existe también una dimensión poco explorada en su vínculo con la paciencia ajena. Tauro es paciente consigo mismo, pero a veces olvida que no todos caminan al mismo ritmo. Esta diferencia puede generar frustración silenciosa, una sensación de cargar con procesos que otros abandonan antes de tiempo. Pero desde una perspectiva épica, Tauro es el portador de un ritmo antiguo que no busca imponerse, sino sostenerse. Su aprendizaje no consiste en acelerar a los demás, sino en reconocer cuando su constancia inspira y cuando su permanencia permite que otros encuentren su propio paso. En el plano energético más fino, Tauro enfrenta una tensión entre seguridad y expansión. La seguridad es su base, pero la expansión es su destino oculto. Permanecer demasiado tiempo en lo conocido puede apagar la chispa creativa, pero saltar sin base puede quebrar su confianza. Esta paradoja interna es una de sus grandes pruebas. Y cuando logra integrarla, Tauro descubre que expandirse no significa perder estabilidad, sino ampliarla. Cada territorio nuevo conquistado con conciencia se convierte en un nuevo suelo fértil. Astrológicamente, Tauro guarda una conexión íntima con la voz de la naturaleza no domesticada. Percibe los ciclos, los cambios imperceptibles, las señales que anuncian transformación mucho antes de que sea evidente. Esta sensibilidad puede volverlo resistente a los sistemas artificiales, a las estructuras que ignoran los ritmos orgánicos. Pero también lo posiciona como un mediador entre lo humano y lo natural. Tauro recuerda que toda construcción que no respeta la tierra termina cayendo, y su debilidad aparente frente al progreso acelerado se convierte en una advertencia sabia que el tiempo siempre confirma. En su mundo emocional más profundo, Tauro experimenta una forma particular de vulnerabilidad, la de necesitar sentirse necesario. Su entrega constante, su capacidad de sostén, lo llevan a encontrar sentido en ser útil, en ser pilar. Cuando esa función se ve amenazada o deja de ser reconocida, puede aparecer una sensación de vacío difícil de nombrar. Pero en esa grieta se abre una iniciación crucial. Tauro aprende que su valor no reside solo en lo que aporta, sino en lo que es, incluso cuando no está sosteniendo nada. Desde la épica del alma, Tauro es el héroe del día siguiente. No del instante glorioso, sino de la mañana posterior, cuando todo debe continuar. Es quien recoge, repara, reconstruye. Esta vocación lo expone al cansancio del largo plazo, a la erosión silenciosa. Pero también le otorga una resistencia que no depende de la adrenalina, sino de la convicción. Tauro no necesita entusiasmo constante para avanzar, necesita sentido. Y cuando lo encuentra, nada lo detiene. Hay también una relación profunda entre Tauro y la gratitud. Su conexión con lo tangible lo vuelve consciente del esfuerzo que implica cada logro, cada recurso, cada vínculo. Esta conciencia puede derivar en miedo a perder, pero también en una capacidad extraordinaria para valorar. Tauro sabe agradecer con hechos, cuidando, preservando, honrando. Su debilidad es aferrarse por agradecimiento incluso cuando algo ya cumplió su ciclo, pero su fortaleza es transformar la gratitud en una ética de vida. En su nivel más elevado de conciencia, Tauro enfrenta el desafío de confiar en el flujo sin renunciar a la forma. Aprender que no todo debe ser controlado para ser sostenido, que no toda permanencia requiere esfuerzo constante. Cuando integra esta sabiduría, su energía se vuelve más liviana, pero no menos profunda. Ya no lucha contra el cambio, lo acompaña. Ya no teme perder, porque sabe regenerar. Así, Tauro sigue avanzando en su gesta silenciosa, no como una figura inmóvil, sino como una fuerza que se mueve cuando el movimiento tiene sentido. Su debilidad aparente es su amor por lo que dura, por lo que se puede cuidar, por lo que se puede tocar. Y en un mundo que se disuelve en lo inmediato, ese amor se convierte en un acto radical.
Tauro no corre hacia el futuro, lo prepara. No huye del pasado, lo honra. No se pierde en el instante, lo habita. Y en esa manera profunda, constante y encarnada de estar en la vida, Tauro cumple una de las misiones más antiguas y necesarias del zodiaco: recordar que existir también es sostener, y que sostener, cuando se hace con conciencia, es una forma suprema de creación. En una capa todavía más profunda del símbolo taurino aparece su vínculo con la memoria del linaje. Tauro no vive solo para sí mismo, aun cuando no siempre sea consciente de ello. Lleva en su interior una resonancia ancestral, una continuidad que atraviesa generaciones. Esto puede manifestarse como una fuerte identificación con tradiciones, valores heredados o modos de vida que han demostrado su eficacia con el tiempo. Su aparente debilidad surge cuando esa fidelidad al pasado se convierte en carga, cuando siente que no puede traicionar lo que otros construyeron antes. Sin embargo, desde una mirada épica, Tauro es el puente vivo entre lo que fue y lo que puede seguir siendo. No repite por inercia, conserva por respeto. Y cuando logra elegir conscientemente qué heredar y qué transformar, su fuerza se vuelve evolutiva sin perder raíz. Existe también una relación muy particular entre Tauro y la espera. No la espera pasiva, sino la espera cargada de presencia. Tauro sabe permanecer en el intervalo, en ese espacio incómodo donde el resultado aún no se revela. Esta capacidad puede parecer resignación desde afuera, pero en realidad es una forma de dominio interno. Tauro no se precipita para aliviar la ansiedad, tolera la incertidumbre porque confía en la gestación. Su fragilidad aparece cuando la espera se prolonga más de lo que su corazón puede sostener, pero incluso entonces aprende una lección mayor: no todo fruto llega en el tiempo esperado, algunos cambian de forma antes de manifestarse. Astrológicamente, Tauro mantiene una relación íntima con el valor del esfuerzo sostenido. No cree en atajos, y esta convicción puede volverlo escéptico ante soluciones rápidas o promesas brillantes. Este escepticismo puede cerrarle puertas, pero también lo protege de falsas conquistas. En la épica interior, Tauro es quien comprende que el verdadero mérito no está en llegar primero, sino en llegar entero. Su debilidad aparente es desconfiar de lo fácil, pero su don es construir resultados que no se desmoronan con el primer golpe del tiempo. En el ámbito emocional más silencioso, Tauro enfrenta el desafío de la receptividad. Está acostumbrado a dar, a sostener, a proveer estabilidad, pero no siempre sabe recibir sin sentirse vulnerable. Abrirse a la ayuda, al cuidado ajeno, puede resultarle amenazante porque pone en juego su identidad de fortaleza. Sin embargo, cuando Tauro aprende a recibir sin perder dignidad, descubre una dimensión más amplia de la abundancia. Comprende que la solidez también se construye en el intercambio y que permitir apoyo no debilita, sino que enriquece. Desde una mirada épica del alma, Tauro encarna la virtud de la constancia frente a la tentación del abandono. Hay momentos en los que todo invita a soltar, a rendirse, a cambiar de rumbo. Tauro siente esa tentación, pero algo más profundo lo retiene: la conciencia de lo invertido, del sentido acumulado, del compromiso asumido. Su punto débil es prolongar luchas que ya no nutren, pero su grandeza se revela cuando distingue entre persistir por miedo y persistir por amor. En ese discernimiento se vuelve invencible. Hay también en Tauro una relación compleja con el gozo simple. Aunque valora el placer, no siempre se permite disfrutar sin culpa, especialmente cuando siente que aún hay responsabilidades pendientes. Esta tensión interna puede robarle momentos de ligereza, pero también le enseña a integrar placer y propósito. Cuando Tauro aprende que el disfrute no es una distracción sino una fuente de energía, su vida adquiere una calidad más plena, más fértil, más humana. En el plano simbólico más elevado, Tauro representa la victoria sobre la fragmentación. En un mundo que separa mente y cuerpo, deseo y deber, pasado y futuro, Tauro une. Su debilidad aparente es no moverse con la rapidez de los tiempos modernos, pero su misión es más profunda: recordar que la vida no se conquista en pedazos, sino en totalidad. Cada acto cotidiano, cada gesto de cuidado, cada elección consciente es una forma de devolver unidad a lo disperso. Así, Tauro continúa su travesía como una fuerza que no necesita ser comprendida para ser efectiva. Su épica no se escribe con gestos dramáticos, sino con continuidad. No con rupturas, sino con procesos. No con promesas, sino con hechos sostenidos. Y en esa fidelidad silenciosa a lo esencial, Tauro demuestra que su punto débil nunca fue una falla,
sino una forma distinta de poder, el poder de permanecer fiel a la vida mientras ésta cambia, de sostener sentido cuando todo tiende a diluirse, de construir eternidad en el lenguaje humilde del día a día.